Aquí les tenemos. Discúlpame, se dice Cayo. ¿Cómo? Cayo, lo pronuncio bien, ¿no? Perdóname mucho que vamos, que decir el nombre es importante. Y aquí a Javier Morante. Oye, bienvenidos. Espero que hayáis tenido tiempo de poder escuchar las otras charlas y bueno, no os voy a quitar más. Si primero, por favor, os podéis presentar y contarnos un poco sobre vosotros y después lanzaros ahí a contarnos en detalles que tengo GitOps. Vaya, eso le aseguro que a todos me lo preguntan. O sea, requisito fundamental en Kubernetes, GitOps. Pues, todo es vuestro, disfrutadlo y a ver qué tal. Muchas gracias, Antonio. Bien, voy a aprovechar para ir compartiendo la pantalla para así hacer también la presentación, ¿no? Mi nombre es Caio Medeiros, brasileño chileno, vivo en Chile hace más de 25 años. Y en febrero de este año, este joven que está aquí conmigo decidió incorporarme al equipo de TestCube, así que estoy muy feliz de ser parte del equipo. Y ahí hago el rol de DevOps Engineer y también apoyo en la preventa, en POCs, ayudando a los clientes a descubrir nuestro maravilloso producto. Javier. Gracias, Caio. Gracias por lo de joven, sobre todo. Bueno, Javier Morante, bueno, como dice Caio, trabajando con él ahora mismo. Y en mi caso, bueno, 20 años en el mundo del software, los últimos años más llevando equipos, con lo cual no tan técnico como Caio, pero intentando ayudar un poquito en esta conferencia. Y nada, pues yo creo que te devuelvo la palabra, Caio. En mi caso trabajo desde Madrid y soy de España, pero bueno, viví un poquito fuera también. Pero bueno, Caio, te dejo que lideres. Sí, les preparamos un material que busca traer el concepto de que también podemos ejecutar nuestros tests en Kubernetes, ¿no? Entonces, vamos a tomar el concepto de GitOps y lo vamos a llevar al extremo para no solamente implementar desde la fuente de la verdad nuestro código fuente, nuestra infraestructura como código, configuración como código, pero también nuestros tests, forzar políticas y todo aplicando los principios de GitOps sobre el corazón de la nube que es Kubernetes, ¿no? Entonces, vamos adelante, Javi. Gracias, Caio. Bueno, pues lo primero comentar un poco el por qué esta decisión. Lo que vamos a intentar mostrar hoy es una máquina de testing que hemos llamado, ¿no? Un ejemplo de cómo poder automatizar todo lo más posible siguiendo GitOps, como Caio decía. Y la razón de esta necesidad, o consideramos que hay una necesidad en el testing, es complicado en Kubernetes. ¿Y por qué es difícil? Bueno, lo primero es Kubernetes no fue diseñado para testing, obviamente el origen es otro. Ni las herramientas de testing en general, hay algunas que sí, pero en general no están diseñadas para Kubernetes. Entonces, bueno, eso hace un poco la primera fuente de dificultad. Lo siguiente es, generalmente no utilizamos solo una única herramienta de testing. En la mayoría de entornos utilizamos múltiples herramientas, diferentes objetivos, end-to-end testing, integration, lo que sea. Y, bueno, esa complejidad al final hace que toda esa variedad de tests genera una situación de testing muy fragmentado, muy complejo, que en Kubernetes incluso se hace mayor, ¿no? Esa fragmentación de herramientas de testing o la variedad de herramientas de testing también hace difícil el troubleshooting. Entonces, al final eso también es muy, muy complicado, ¿no? Al final, el día a día de análisis de qué ha pasado, qué ha fallado, es complejo. Dentro de Kubernetes también, con toda la variabilidad de entornos, etcétera, es complicado reproducir un entorno de producción o conseguir un entorno estable para el testing. Una cosa clave en el caso de testing es que una vez que ejecutas un test, luego cuando lo vuelves a repetir para ver qué ha pasado, puedas reproducirlo igual. Entonces, el entorno estable también es una cosa crítica. Una de las cosas que vamos a intentar cubrir con esta máquina de testing es que el entorno sea lo más estable posible, ¿no? Tener un patrón que nos evite tener flakiness en el testing, es decir, testes que de unas veces de positivo, otras veces de negativo y no sean fiables. Y no tanto parte de Kubernetes, pero una cosa que me parecía interesante mencionar es, sabemos cómo está todo el mundo ahora mismo utilizando inteligencia artificial para todo, ¿no? Y claro, eso implica que desarrollemos más rápido, código más rápido, pero también el testing pasa a ser mucho más crítico. Entonces, tener el testing lo más automatizado posible también nos va a facilitar ir más rápido en ese sentido, porque de lo contrario, al final, el testing se
se hace más tedioso. Al final, lo que ganaríamos con el desarrollo rápido con la inteligencia artificial lo perderíamos en el proceso de pruebas. Cayo, si puedes pasar a la siguiente. Entonces, una visión general de este concepto de máquina de testing, ¿no?, que queremos presentar hoy. La idea es todo automatizado, obviamente, como decíamos, siguiendo el principio GitOps. Entonces, ¿dónde vamos a tener la fuente de todo? Pues, lógicamente, en Git. Tendremos los manifests, el código, obviamente, de lo que queremos testear, las especificaciones de test, la definición de los tests, las políticas que queremos aplicar, etc. Entonces, tendríamos nuestro origen en Git. En concreto, el ejemplo que vamos a usar va a ser con GitHub. Y la idea sería, creamos un pull request, por ejemplo, y a partir de ahí tenemos todo automatizado. Es decir, arrancaríamos un bcluster. La idea es, como mencionaba antes, buscar la estabilidad lo más posible. Entonces, arrancamos con bcluster, un clúster que siempre va a tener la misma configuración, con lo cual ganamos esa estabilidad. Una vez que tenemos el entorno de test necesario con la misma configuración siempre, utilizaremos Argo para replicar la configuración para replicar vamos a desplegar todo lo necesario. Y a partir de ahí ya empezaríamos con el testing como tal. En este diagrama que tenemos aquí en la pantalla tenemos Kyverno y TestCube hemos separado, pero realmente la parte de Kyverno la arrancaríamos también con TestCube. TestCube va a ser quien organice o coordine todo el testing. Entonces, una vez que con Argo hayamos desplegado todo y ya tengamos todo el entorno preparado, TestCube arrancaría todos los testing. Primero validaríamos la infraestructura con Kyverno, confirmando que las políticas están bien aplicadas, y a continuación con el resto de test. Lo que Cayo va a mostrar son algunos ejemplos con un test de integración y un test de prueba de carga, pero TestCube es una herramienta tool agnostic, es decir, que podríamos arrancar cualquier tipo de herramienta de testing, cualquier cosa realmente que ejecute en Kubernetes, la podemos coordinar con TestCube. Y bueno, esa es un poco la visión general. Ahora ya dejo que Cayo entre un poco en los detalles. Muchas gracias, Javi. Entonces, como lo mencionaba Javier, vamos a trabajar con la fuente de la verdad, todo en la fuente de la verdad, que es el principio base de GitOps. Entonces, nuestro repositorio Git, que en este caso vamos a utilizar un GitHub, un repositorio en GitHub, nos va a permitir manejar los candidatos de entrega, del código que estoy trabajando. Y dentro de ese código, no solamente vamos a manejar lo funcional, que es algo ya sentado, es una práctica que se hace desde hace mucho tiempo, versionar nuestro código funcional en un repositorio de código fuente. Pero poco a poco, con el avanzar de DevOps y las prácticas de manejar todo como código, los equipos empezaron a colocar otras cosas dentro de sus repositorios de código fuente para que siguiera siendo la fuente de la verdad. En este caso estoy hablando de infraestructura como código, configuración como código, y cuando hablamos ya de trabajo sobre Kubernetes, hablamos de nuestros manifiestos, nuestros YAMLs, que definen cómo voy a hacer el despliegue, cómo voy a hacer la exposición de redes, pero queremos llevarlo más allá, o sea, volviendo un poco al concepto de manejar el código funcional de mi aplicación en el repositorio Git, muchos automatizando test tienen el código de prueba también. Pero ¿cómo ejecuto ese código de prueba? La definición, el manifiesto de cómo aplicar esas pruebas, también lo vamos a llevar al repositorio de código fuente y lo vamos a implementar con este principio de la fuente de la verdad, facilitando un poco la comunicación entre áreas que trabajan en todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces ya no solamente voy a tener el desarrollador con el código específico para ejecutar los casos de prueba, sino que también voy a comunicar cómo ejecuta esos casos de prueba el desarrollador con cómo se debe ejecutar quizás en el ciclo de validación, que lo hace un QA en una organización tradicional, y que después lo tendría que hacer un operador, si seguimos hablando de una organización tradicional, ¿no? Lo tiene que ejecutar en producción y hacer continuous testing, ¿por qué no? ¿Cierto? Probar el ambiente productivo con estos scripts. Entonces, toda esa especificación lo mantenemos con el principio de GitOps en la fuente de la verdad en nuestro repositorio Git, y ya les voy a mostrar en la práctica cómo se ve eso. Por otro lado, también Javier nos mencionó que vamos a trabajar con bcluster, que los que todavía no han podido trabajar con él, es una tecnología open source que recomendamos mucho, porque le hace frente a la necesidad de trabajar con ambientes efímeros. Los ambientes efímeros traen muchos beneficios, desde reducción de costos, mantener la especificación exacta del ambiente que quiero lograr, semejante a producción, y que me permita trabajar con múltiples
cambios en mis aplicaciones al mismo tiempo. Ya les voy a mostrar un gráfico que les va a permitir visualizar mejor esto, pero básicamente al aislar un ambiente de Kubernetes completo con vCluster, puedo generar múltiples ambientes en una sola infraestructura de Kubernetes para los distintos equipos que van a estar trabajando, o incluso dentro de un mismo equipo, distintas versiones del mismo software que vamos a estar trabajando diariamente. Como decía Javier también al principio, al adquirir esta velocidad que la tecnología hoy nos entrega, al reducir la experiencia, mejorando la experiencia de desarrollador con Platform Engineering y acelerando con IA, vamos a necesitar paralelizar cosas, vamos a necesitar ofrecer ambientes efímeros para que los equipos trabajen sin bloqueos, sin interrupciones. Luego tenemos Argo CD. Argo CD es un proyecto open source que es bastante conocido ya en el mercado. De nuevo, todos estos proyectos que estamos presentando, si no lo han usado, es una invitación a que los prueben, además de visualizarlos hoy en nuestra demo. Argo CD nos va a permitir llevar el concepto de GitOps a la práctica, ¿no? Más allá de tener todo versionado y como fuente de la verdad de nuestro Git, que es el punto base, el principio, la línea base de GitOps, Argo CD va a tomar ese repositorio y lo va a aplicar contra un ambiente. Inicialmente el proyecto estaba 100% enfocado en Kubernetes, pero con los plugins han ido extendiéndose. Hoy en día incluso se puede trabajar Terraform, ¿cierto?, en Argo CD. Y muchas otras infraestructuras como código y otras definiciones, otros manifiestos que vienen desde nuestro repositorio de código fuente. Entonces, Argo va a estar mirando nuestra fuente de la verdad, va a identificar ahí qué son las configuraciones que tiene que aplicar en Kubernetes y lo va a sincronizar a nuestro vCluster, este ambiente efímero, ¿no? Porque queremos evitar el trabajo manual de desplegar, evitar el trabajo manual de estar manejando esos ambientes efímeros. Entonces, todo lo vamos a hacer con especificaciones exactas que están en nuestro repositorio de código fuente y que al automatizar el proceso de cada vez que yo hago un cambio en el repositorio, me levanto un clúster efímero y aplica las políticas, aplica los YAMLs de definición para el despliegue, incluso me aplica las pruebas. Y aquí vamos a invitar a Javi para que hable un poco de eso. Gracias, Cayo. Ok, bueno, pues TestCube. ¿Qué es TestCube? TestCube es una plataforma de testing continuo, Continuous Testing Platform. ¿Qué queremos decir con esto? Es una herramienta que nos va a ayudar a coordinar todas las herramientas de testing, es decir, vamos a tener la opción de ejecutar todo a través de TestCube o todas las herramientas de testing. Nos va a permitir recoger todos los resultados, logs, métricas, etcétera, todo de forma centralizada y nos va a facilitar después el análisis y el troubleshooting del testing. TestCube fue diseñada y construida sobre Kubernetes, es decir, está diseñada para aprovechar el potencial al máximo y, como digo al final, como comentaba al principio de la presentación, podemos ejecutar cualquier tipo de herramienta de testing mientras que funcione en un container, nosotros lo podemos ejecutar con TestCube. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los highlights o cuáles son las cosas que TestCube nos va a permitir? Pues estandarización del testing. Al final, como comentaba antes, pues tenemos que cada uno tendrá distintas herramientas, distintos departamentos. Si es una empresa grande, diferentes herramientas de testing, pero al final podemos utilizar TestCube para estandarizar el proceso, de manera que da igual qué herramienta de testing utilice cada equipo o incluso cada individuo, podemos coordinarlas todas de la misma manera. Eso nos permite facilitar su gestión, evaluación, pero también nos permite gestionar los resultados de manera centralizada. Es decir, al final TestCube, como decía, no solo va a permitir coordinar, sino también va a recoger todos los resultados, toda la información. Y tenemos dos maneras de trabajar. Cayo va a mostrar hoy la versión comercial con el dashboard, pero la versión open source cubre exactamente las mismas tres necesidades, es decir, coordina el testing, permite almacenar los resultados de manera centralizada y permite acceder a ellos, lo único que es en command line, es por línea de comandos en lugar de con interfaz gráfica. Pero bueno, tendríamos de nuevo los mismos beneficios. Estandarización del testing, recolección de resultados de manera centralizada y luego una colaboración más sencilla entre los equipos. Al final, lógicamente, si tienes todo de una manera centralizada, es más fácil que en un problema, por ejemplo, de que sea común o entre medias de development, operations, lo que sea, pues al final podemos trabajar de manera conjunta, de una manera más sencilla, porque tenemos la herramienta en común para poder analizar cuál puede haber sido el problema del test. Puedes pasar a la siguiente, Cayo.
Y nada, pues ya vamos con la demo. Ahora Kai os dará un poquito más de detalle sobre ella, pero bueno, al final en esta slide simplemente es comentar un poco lo que ya habíamos hecho al principio, ¿no? Al final el proceso va a ser, creamos un PR, a partir de ahí arrancamos toda la automatización, TestQube ejecuta los tests que vamos a mostrar y luego finalmente en GitHub volveremos a tener el resultado de la pull request validada. Pero bueno, no entro aquí ya mucho en detalle porque creo que merece más la pena que Cayo vaya mostrando paso por paso. Muchas gracias, Javi. Entonces, vamos a la práctica, ¿no? Porque suena muy bonito, todos estos proyectos open source son maravillosos, hacen cosas increíbles y lo queremos ver en acción. Principalmente lo digo porque llevo mucho tiempo trabajando con Kubernetes y en mis principios siempre estuve buscando herramientas que me permitieran llevar toda la carga posible de prácticas a Kubernetes, ¿no? Kubernetes de base te permite desplegar aplicaciones, cargas, etcétera, pero ¿cómo extremas eso a otras cosas como plataformas de apoyo? Ya sabemos, hoy tenemos mucho platform engineering con Backstage y otras herramientas como Porte y Crossplane que nos permite centralizar, hacer otras cosas en Kubernetes, ¿no? Y siempre estuve buscando una que me permitiera ejecutar los tests y encontré TestQube en este desafío. Entonces lo vamos a ver en la práctica. Vamos a tener este repositorio en GitHub. Este es el repositorio, ¿cierto?, de la aplicación. La aplicación está toda contenida en la carpetita app, ¿sí? En ese repositorio no solamente tenemos el backend, que es con lo que vamos a trabajar hoy directamente, es un backend hecho con JavaScript, con el framework Next.js, ¿cierto? Y dentro de ese código, que es lo normal que uno tiene, o lo tradicional que uno puede encontrar en el repositorio de código fuente, cuando hablamos de desarrollo de software, también vamos a tener el código para las pruebas. En la carpetita test tengo lo que es necesario para hacer el testing de integración. Esta es una API REST que se conecta a una base de datos Postgres. ¿Sí? Y dentro del código fuente también tengo los testings unitarios. Entonces ya estoy hablando de dos tipos de test distintos, ¿cierto? Test unitario y test de integración. Y eso lo vamos a extremar también con testing de políticas, de cómo desplegar en Kubernetes. Chainsaw es una herramienta de Kyverno que me permite mover más hacia la izquierda del flujo del ciclo de vida de desarrollo de software la validación de políticas para asegurar que los equipos estén usando correctamente Kubernetes. Por ejemplo, aquí en la carpetita de este mismo repositorio, que después les voy a compartir el link, está la carpetita Chainsaw, donde, por ejemplo, ¿qué cosas puedo hacer con Chainsaw? Puedo decir que los despliegues tienen que estar en HA, por lo cual tienen que tener por lo menos dos réplicas. Si tienen una réplica, significa que no están preparados para producción, por ejemplo. Y que tengan máximo 5 para no extremar el uso de recursos y poder compartirlo con otros. Y un ejemplo también que quizás puede ser muy simple, asegurar que los contenedores se estén ejecutando no como root. ¿Sí? Entonces, ese tipo de políticas que quizás pueden sonar como muy obvias y que lo ven más que nada la gente de operaciones que manejan la infraestructura, la podemos mover hacia la izquierda del flujo con herramientas como Chainsaw, ¿cierto? Y ya estamos hablando de diferentes tecnologías de test. Partimos con JavaScript, ¿cierto?, para hacer testing unitario y test de integración, y nos movimos a Chainsaw para hacer testing de políticas, asegurar que lo que estoy desplegando sea lo que debería vivir, como debería vivir en producción, para evitar esos rollbacks, ¿cierto? O problemas en el release, que cada vez que avanzo más en el flujo, más costoso se vuelve a arreglar algo. Y luego también tenemos pruebas de carga con K6, otro framework que es súper bueno y open source. Eso es uno de los grandes beneficios. Que dentro de la carpetita de backend van a encontrar esta carpeta load y test. Aquí está el test script para poder hacer el testing de carga de la aplicación de este API REST backend. ¿Sí? Entonces ahí está todo y ya estamos hablando de una tercera tecnología, aun cuando utiliza lenguaje de programación JavaScript, estamos hablando de un framework K6. Entonces ya estamos hablando de 3 frameworks, 3 tecnologías distintas que vamos a orquestar y manejar en el ciclo de vida de una sola pieza de software, ¿no? Y si lo llevamos a un caso de uso real, quizás un equipo de desarrollo en una empresa donde pueden haber múltiples. Vamos a utilizar GitHub Actions
GitHub Actions para poder automatizar todo el flujo. Entonces, cada vez que el equipo de desarrollo haga un cambio en la aplicación, queremos que se asegure en un ambiente virtual con vCluster. Vamos a trabajar en un Kubernetes sobre Google Cloud, un Kubernetes Engine, donde tenemos vCluster instalado, donde tenemos Argo CD instalado. Entonces, GitHub Actions se va a conectar a ese clúster y va a ejecutar todos los pasos para crear un ambiente virtual y ejecutar los tests de esas 3 diferentes tecnologías en conexión con TestCube y luego limpiar todo el ambiente, ¿cierto? Permitiéndonos validar los recursos de la aplicación antes de llegar a un clúster productivo y fallar allá, ¿cierto? Y asegurando el funcionamiento unitario, integrativo y de carga y performance de la aplicación. Todo en un solo proceso automático, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser? Vamos ya a la demo en vivo, ¿no? ¿Cuál va a ser el proceso que vamos a automatizar y cómo se ve eso en GitHub Actions? Si no conocen GitHub Actions, aquí les presento cómo se programa GitHub Actions, ¿no? En la parte más básica, es un YAML donde yo defino los procesos que quiero ejecutar y cuándo los quiero ejecutar, ¿cierto? En este caso, los quiero ejecutar manualmente o cuando yo haga cualquier pull request hacia la rama main. Entonces, cualquier cambio que mi equipo que está trabajando con trunk-based para asegurar la velocidad de desarrollo, si hacen un PR de su rama de feature a main, les va a inicializar todo este flujo y asegurar de que haya feedback rápido en el pull request. ¿Cierto? Entonces, primero compila la imagen de contenedor. Ahí utilizamos algunas otras tecnologías que no voy a entrar tanto en detalle, pero utilizamos Depot para poder acelerar la compilación del contenedor de software, pasando de minutos a segundos. Utilizamos Docker Bake para poder generar la metadata y luego desplegar la imagen de contenedor siguiendo las políticas de Open Container Images, ¿cierto? Y luego, con esa imagen ya generada, vamos a entrar en el flujo de tests, ¿sí? En ese flujo de tests, vamos a clonar el repositorio, el código. ¿Por qué? Porque tenemos la definición del ambiente que quiero desplegar dentro del repositorio de código fuente. Lo voy a hacer con un Helm chart, ¿sí? Dentro de la misma carpetita de backend, tengo el Helm chart para desplegar mi backend, que es la aplicación compilada, ¿cierto? En un contenedor Node.js y la Postgres, que también está containerizada para poder desplegarla en Kubernetes. Luego voy a autenticarme en Google Cloud, porque estamos trabajando con un clúster de Google Kubernetes Engine, principalmente, y voy a hacer toda la autenticación, ¿no? Manejo de credenciales, todo con secretos que vienen de GitHub Actions para mantenerlo seguro. No vamos a hardcodear nada en un repositorio de código fuente para mantenerlo lo más seguro posible. Luego voy a instalar algunas herramientas, como dice en la presentación, ¿cierto? Voy a verificar que vCluster está disponible, Argo CD está disponible, y voy a verificar mi ambiente de TestCube, ¿sí? Hasta aquí que empieza a validar en varios pasos la instalación de vCluster, la instalación de Argo CD. Y todos estos scripts ustedes los van a poder encontrar en el repositorio que es público, ¿cierto? Pueden sacar de ahí todo lo que ustedes encuentren beneficioso para reutilizarlo en sus flujos de integración continua, ¿no? Que es lo que queremos lograr aquí. En algún momento vamos a validar la integración con TestCube. TestCube tiene una estructura en la versión open source que es un agente de TestCube se instala en un clúster de Kubernetes y es manejado como un ambiente TestCube, ¿cierto? Es un concepto lógico que permite agrupar algunos objetos de TestCube, como test triggers y test workflows. Test workflow es el corazón principalmente de TestCube, que te permite ejecutar los ciclos de prueba, diferentes tipos de prueba que tú quieras para tu aplicación, infraestructura, hay diferentes tipos de prueba, ¿no? Entonces yo especifico ese ciclo de prueba a través de los test workflows. Aquí tengo el ejemplo más simple, que es el de testing unitario, ¿cierto? Voy a hacer mi testing unitario, entonces saco el código fuente desde el repositorio, solamente de la carpeta backend, la defino dentro de un working dir con una imagen de contenedor que ya contiene toda la tecnología, ¿cierto? Porque TestCube corre esos flujos en Kubernetes, todo containerizado.
Entonces, siempre y cuando puedas containerizar una tecnología, un framework, con eso ya basta para correrlo en TestCube. Luego voy a instalar dependencias, los reportes que necesito y ejecutar el test para poder almacenar los artefactos que salen después. Esto es súper importante y es una de las grandes diferencias que existen entre TestCube, que fue creado como herramienta de automatización para la ejecución de tests, versus otras herramientas de automatización como Jenkins, incluso GitHub Actions, ¿cierto? Se enfoca y tiene funcionalidades dentro del producto propias para la ejecución de test, ya sea sharding, paralelización, matrices, hasta el almacenamiento de artefactos, resultados de los tests, y la reportería, la analítica de estas ejecuciones. Después les vamos a mostrar cómo se ve eso gráficamente, ¿no? Entonces, yo aquí tengo mi flujo de testing unitario especificado en un YAML y lo versiono en el mismo repositorio donde está mi aplicación funcional, ¿cierto? El código funcional. Lo mismo aplica para el testing de carga, ¿cierto? Donde quizás ya no voy a usar Node.js, voy a utilizar una imagen de Grafana K6 para ejecutar el test y generar los artefactos. Lo mismo va a pasar con integración, que en este caso sí estoy utilizando Node.js porque es el mismo framework de testing unitario, pero para un test de integración. Aquí voy a hacer algo un poco más divertido, ya les voy a mostrar cómo se va a ver gráficamente eso, pero TestCube en su versión empresarial, además de muchos otros features, incluye el concepto de servicios. Los servicios son todas esas plataformas, dependencias que necesito para ejecutar mi test. En este caso, que quizás un poco simple, mi API de backend necesita conectarse a una base de datos. En vez de falsearla, voy a levantar un contenedor efímero con esa base de datos, le voy a precargar datos, haciendo un poco de test data management, ¿cierto? Le voy a precargar datos que tengo en el mismo repositorio de código fuente, ¿cierto? Ustedes lo van a encontrar aquí. Aquí tengo el test data management en archivo CSV. Lo precargo y ejecuto mis tests de integración contra el API que fue levantada ya directamente desde el código. Es un test de integración en el código que se hace quizás antes de desplegarlo en un ambiente porque todavía no tengo la aplicación desplegada. Quiero probar que cumpla con las funcionalidades definidas, ¿cierto? Entonces tengo todos mis flujos de pruebas y podría tener muchos más, ¿cierto? Definidos en el repositorio donde tengo mi código funcional, ¿cierto? Ya toda la fuente de la verdad está aquí. Entonces, al final, lo que vamos a lograr, ¿cierto? Después de ese setup, es provisionar el clúster virtual, un clúster dentro de Kubernetes, que se va a ver de esta forma, ¿cierto? Tengo el clúster de Kubernetes principal, donde tengo el control plane de TestCube, que es la versión empresarial, tengo el agente, los CRDs, que son estos test workflows, tengo el Argo CD, y voy a levantar una instancia virtual de vCluster, que es un Kubernetes dentro de un Kubernetes, un Inception, ¿no? Y dentro de ese vCluster voy a levantar un agente flotante de TestCube que se conecta al control plane para poder ejecutar el test dentro de este mismo clúster virtual. Entonces, aquí voy a estanciar, durante la automatización, se va a estanciar un test workflow. Y se va a ejecutar ese test workflow. La verdad es que son varios, porque ya les mostré, tenemos varios test workflows, uno para cada tipo. Y esos test workflows me van a probar mi aplicación, ya sea ella desplegada, que el test de carga prueba la aplicación desplegada, o ya sea la aplicación que venga directamente del código, el test unitario y el test de integración. Lo mismo podría lograr, ¿cierto?, con un clúster al lado, ¿cierto? No tener todo junto, el Argo CD, el control plane de TestCube y otras plataformas centralizadas para apoyo de equipos. Podría tener un otro clúster, cada equipo podría tener su clúster, ¿cierto? Entonces puedo desplegar mi agente múltiples veces en diferentes ambientes virtuales y los equipos pueden convivir, ¿cierto? Porque el vCluster me va a sellar el ambiente solamente para las pruebas de la ejecución en específico. En este caso, como les voy a mostrar con el GitHub Actions, vamos a levantar un ambiente específico para la PR, ¿cierto? El pull request. Entonces, todas mis instancias, ya sea el vCluster, la aplicación que despliego, el agente flotante de TestCube, todo va a tener este sufijo del pull request con el cual estoy trabajando.
Entonces, si hay otras personas haciendo otros pull requests, no se ven afectados, están totalmente desconectados y reduzco el costo de tener toda la infraestructura de QA multiplicada por cada uno de esos equipos, por cada una de esas pull requests. Entonces, eso. Al final, la ejecución va a tomar los YAMLs que les mostré, los test workflows, y los va a solicitar al control plane de TestCube para que se ejecuten. El control plane de TestCube se conecta con el agente para poder decirle, ejecuta este test workflow en donde estás desplegado. ¿Sí? Y lo vamos a ver ya en la práctica para después hablar del cleanup. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, una de mis últimas ejecuciones, ¿cierto? Compila la imagen, ¿cierto? Todo se demora 45 segundos. Es maravilloso. Déjenme hacerlo mayor, ¿cierto? Entonces, se demora 45 minutos en la compilación. 45 segundos en la compilación, no minutos. Y luego empieza a hacer toda la magia que les estaba explicando en el YAML, ¿cierto? Se trae código fuente, hace la autenticación contra Google Cloud. Esas credenciales son secretas, están versionadas en la configuración de GitHub para secretos de GitHub Actions. Todos van a estar aquí. Tranquilos que no les voy a compartir esa información porque es secreto, ¿no? Después empieza a utilizar esa información secreta para trabajar. Conectarse a Google, luego instalar las herramientas. Como les mencioné, instala vCluster, instala Argo. Hace toda la preparación de esas plataformas para luego empezar a aplicar la configuración de la aplicación. Y aquí la vamos a ver que como parte de desplegar Argo en el vCluster, ¿cierto? Porque este diagrama entonces le falta una cajita de Argo dentro, ¿no? Hay un Argo aquí adentro también. Lo vamos a poner chiquitito. Ese Argo dentro del vCluster me va a permitir generar estos ambientes, el ambiente de la aplicación efímero, ¿sí? Con el Argo de afuera, despliego todo esto que está aquí, y con el Argo de adentro, todo lo que está aquí, ¿cierto? Podría simplificarlo y con un solo Argo hacerlo, pero lo quise hacer de esa forma, ¿sí? Y aquí en el log voy a ver que desplegó mi backend, desplegó el backend con el Postgres, ¿cierto? Entonces tengo una versión efímera de mi aplicación desplegada, con la cual hacer pruebas de carga. Y esa versión efímera podría ser exactamente como yo lo quiero desplegar en producción, para asegurar las políticas que vamos a ver después validadas con Chainsaw. Déjame checar aquí. Luego hace la conexión con TestCube, como les mencionaba antes. Eso lo hace a través de un ambiente. En la versión empresarial también tenemos las organizaciones. La organización te permite manejar múltiples ambientes. Y hace unos meses atrás, un ambiente, adquirimos la posibilidad de que maneje múltiples clusters. Como les mencioné antes, es un agente de TestCube por clúster de Kubernetes. Entonces, ahora puedes centralizar toda la gestión de esos diferentes clusters en un solo ambiente lógico de TestCube y no dentro de una organización con múltiples ambientes. Esa conexión se va a hacer a través de la Organization ID y el Environment ID, ¿cierto? ¿Cómo se ve eso en TestCube? Lo vamos a mostrar aquí. Creo que lo tengo abierto en otra pestañita. Abriendo. Vale, aquí está. Entonces, una vez que entro a TestCube, tengo mi organización y en las configuraciones de la organización puedo ver este Organization ID. Y en las configuraciones del setting, del ambiente, puedo ver mi ID de ambiente, ¿cierto? Esta ya es la interfaz gráfica de la versión empresarial, ¿no? De TestCube, donde yo puedo multiplicar la gestión de diferentes clusters y desplegar tests en esos diferentes clusters, ¿cierto? De forma centralizada, lo cual también reduce el gap entre las personas más técnicas y las personas menos técnicas. Ambos van a poder ver los resultados de las pruebas, de la calidad, la seguridad del código que está fluyendo a través del ciclo de vida de desarrollo de software. ¿Sí? Luego, una vez conectado con TestCube, va a empezar a desplegar este agente efímero
y el agente efímero el agente flotante, ¿sí? Que me va a permitir luego ejecutar los tests de Chainsaw y los tests de unitarios, integración y de carga. Le estoy mostrando así, pero ya vamos a ejecutar el pipeline para que lo vean realmente que funciona, ¿no? ¿Por qué le estoy mostrando así? Porque esta ejecución de este test, cuando inicializó y empezó a hacer las pruebas, si se fijan, trae también todos los logs acá disponibles en la ejecución de GitHub Actions. Me reclamó de que no estoy desplegando mi aplicación con el security context definido de la política, ¿cierto? Entonces yo voy a arreglar eso en mi código y vamos a hacer una nueva compilación para que ustedes vean que de esta vez ya pasa las pruebas. Y luego de eso, también está publicando este resultado a través del formato JUnit en la plataforma de TestCube. Entonces, si para alguien no tan técnico o alguien que no hace parte del equipo diario que está trabajando con GitHub, se le vuelve difícil venir aquí al GitHub Actions y mirar esto, puede venir directamente a TestCube, buscar por la aplicación y poder ver la ejecución histórica de los tests aquí conectadas cada una de ellas a una versión del código. Por ejemplo, les voy a mostrar el de Chainsaw Test. Entonces, cada vez que yo ejecuté el test de Chainsaw, yo le estoy diciendo, oye, este es el PR, ¿cierto? Entonces, una persona menos técnica podría ver la versión del código que se testeó. La versión 1, la versión 2, y todo eso queda como metadata aquí. Yo puedo entrar a la ejecución y ver el resultado de esas pruebas, ¿cierto? Quedan aquí disponibles, no solamente en este formato más fancy, que es gráfico para JUnit, para formato JUnit, pero también lo puedo descargar directamente desde los artefactos, que es uno de los beneficios que trae que TestCube fue creado para la ejecución de tests, ¿no? Tiene otras funcionalidades, obviamente, como ver los recursos que gasté para hacer fine-tuning de CPU y de memoria, y realmente hacer un resultado de gastar menos en ambientes de QA, que pueden generar gastos increíbles al mantener toda esa infraestructura viva todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, después de ejecutar el test de Chainsaw para validar las políticas, también estoy ejecutando los tests de unitario, de integración y de carga. Pero en vez de ejecutar uno por uno de ellos, yo decidí utilizar una suite de pruebas, ¿sí? Entonces, aquí en TestCube yo puedo tener una suite de pruebas que me permite armar un flujo y decir, quiero ejecutar estas dos pruebas en paralelo, quiero ejecutar esta prueba en un clúster y esta prueba en otro clúster y después esta otra prueba. Entonces, puedo encadenar tipos de prueba o incluso diferentes frameworks. En este caso, yo encadené el testing unitario que hice con Jest y el test de integración, lo encadené después con el test que hice con K6. ¿Sí? Y eso me va a llevar a las diferentes ejecuciones, ¿no? Voy a poder caminar desde esa ejecución a las ejecuciones específicas que quiero llegar. Gracias a que yo ejecuté solamente un comando, me ejecuta todos los otros tests en paralelo, en conjunto, ¿cierto? Y el resultado fue que no pasó el test de carga. Pero el test unitario y el test de integración sí pasó. Y el resultado de este GitHub Action es que los tests no pasaron, por ende, ese feedback queda en el repositorio Git, ¿no? Y queda en una pull request, si es que esta ejecución de GitHub Action está vinculada a pull request. Entonces, yo soy el administrador de este repositorio, ¿cierto? Por lo tanto, me voy a saltar el flujo de pull request. Lo voy a hacer a la mala, ¿no? Voy a venir aquí al backend, al Helm chart, y el despliegue que estoy haciendo, ¿cierto? Estoy utilizando Helm chart para compilar todos los YAMLs para desplegar mi API backend. Me permite definir el security context del container, ¿no? O sea, aquí, del container. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es cambiar esta variable para correr como no root, ¿sí? Y asegurar de que cumple con la política, ¿no? La política definida por operaciones que dice que no puedo correr ningún contenedor como root. Entonces, ya con esto, le estoy diciendo
que podría resolver las pruebas de políticas y pasar adelante sin ningún problema. Entonces, fix, ¿cierto? Running backend as non-root. Perfecto. No voy a comitear a main porque soy el administrador y bueno, a veces pasa eso dentro de las organizaciones, ¿no? Te dejamos hoy porque estás de demo, pero en la realidad de Skip no, ¿eh? Pero, sí, sí. Eso me va a permitir inicializar aquí después un nuevo flujo de automatización y ver qué pasó ahora que hice el cambio en el código, ¿no? Va a compilar mi imagen de contenedor. Gracias a que estoy usando Depot, vamos a poder reducir mucho ese tiempo de espera, ¿no? Va a ser bastante rápido, unos 40 segundos, y ya deberíamos estar empezando a ejecutar los tests. Mientras eso se ejecuta, les voy a mostrar un poco de la navegación aquí. Una vez que yo tengo mis test workflows creados, yo puedo manejarlos desde la interfaz gráfica, ¿cierto? Puedo cambiar cosas en el test workflow. Pero si quiero implementar GitOps realmente con mis test workflows, como lo tengo en el repositorio de código fuente, simplemente tengo que aplicar estos YAMLs directamente en donde está desplegado el agente main, el super agent, ¿sí? Que es el que maneja los CRDs. Pronto estaremos moviendo eso al control plane para que no tengan la necesidad de un super agente. Pero hoy en día tienen que crear sus CRDs ahí, si es que quieren manejar todo esto con un principio de GitOps. O sea, TestSkip también ofrece esa función de llevar al extremo el GitOps en el testing automatizado. También me permite agrupar todos estos tests, facilitando la vista de los equipos, ¿cierto? Entonces, el equipo de backend va a ver todos sus tests de backend aquí. Tiene el manejo de flaggedness, tiene el histórico, y además podemos generar reportes. Podría ser un reporte para el equipo de backend, para todo el equipo de ingeniería, etcétera. Métricas que me sirven conectar la práctica de test automation con personas, desde personas más técnicas a personas menos técnicas. Veamos cómo va nuestro pipeline. Algo no le gustó de lo que estaba pushando, de la imagen de contenedor. ¿Será que llegué? Vale. Depot me falló y no me dejó seguir adelante. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarle que también puedo ejecutar ese test desde aquí. Puedo hacer el run desde TestSkip. O sea, puedo hacerlo automatizado desde allá o hacerlo desde acá. El único problema es que mi clúster es virtual. Entonces, déjenme ver si logro resolver lo de Depot. Tengo aquí un otro ambiente donde podemos hacer el mismo test. Vale. Aquí también deberíamos poder hacer el mismo test. Entonces, aquí sí tengo una pull request. ¿Sí? En esta pull request hice varios cambios, pero también voy a incluir el cambio del security context. Entonces vengo a la rama del PR, al Helm chart, values, lo voy a editar, voy a sacar esto y le voy a agregar el non-root. Y listo. Entonces, ahí Copilot me está ayudando. Uso el estándar de commits y nos vamos a la PR. Entonces ahí inicializó, ¿cierto?, mi ejecución.
La gracia de verlo de esa forma es que queda en la PR el feedback de si los tests están pasando o no cada vez que yo hago un cambio y lo quiero hacer merge en master. Aquí sí el build va a pasar rapidito. La magia de la automatización, ¿no? Siempre hay que esperar unos segunditos para que funcione. Ahí está subiendo los cambios de la imagen. Lo necesito para poder desplegar la aplicación después. Creo que el problema es con Depot. Sí. Lamentablemente el servicio de Depot está abajo. Aunque parece que ahí sí lo pasó. Vale, sí pasó. Vamos a los tests. Entonces, aquí ya en vivo real, ¿cierto? No con algo ya preejecutado, van a ver que ya el GitHub Actions empieza a hacer todo el flujo que les había explicado antes. Se conecta a Google, hace la autenticación para poder conectarse al clúster de Kubernetes maestro. Ese clúster de Kubernetes que estoy englobando aquí en la cajita azul, que es un Google Kubernetes Engine. Dentro de ese clúster de Kubernetes ya tenemos preinstalado Argo CD vCluster. Lo único que hace el GitHub Actions es descargar las interfaces de comando para después reutilizarlas aquí y poder crear el clúster ficticio, el clúster temporal virtual que tenemos aquí. ¿Sí? Luego aplicar Argo dentro de ese vCluster, quiere decir utilizar Argo para poder crear algunos recursos fuera de vCluster y así también crear la instancia de vCluster. Y así cada uno de los pasos que les mencioné antes, ¿no? Vamos a esperar a ver que fluya. Mientras esperamos que el pipeline fluya, no sé si hay alguna pregunta en el chat que quieren que les vayamos respondiendo mientras vemos la magia suceder tras bambalinas. Ahí está volviendo. Sí, perdonad, que es que no hay preguntas por el momento, pero yo sí que tengo alguna para el final. Me la estoy guardando para el final. La estás guardando para el final. Sí, porque yo soy un fan de vCluster y de hecho aquí en Madrid tuvimos una charla sobre K6 la última vez, sobre testing, que también lo hemos estado utilizando en mi empresa y bueno, ya dejo las preguntas para el final. Os dejo que sigáis. Vale, perfecto, gracias, Antonio. Para ir adelantando, ¿no? Cada vez que el test termina, necesitamos limpiar todo lo efímero. No queremos que quede basura, que vaya ocupando recursos, que vaya ocupando costos para la organización. Entonces, una vez terminada la ejecución, incluso si el test pasa o el test no pasa, elimina el runner. O sea, el runner solamente se despliega en tiempo de ejecución. Se limpian todas las aplicaciones de Argo CD y se limpia este clúster efímero que se hace con vCluster. Lo mismo se hace con los secretos temporales que se crean para poder hacer la integración entre la aplicación y el backend y la Postgres y entre otras interfaces, como por ejemplo que yo pueda conectarme al vCluster, se genera un kubeconfig dentro de la automatización con GitHub Actions. Entonces ahí ya lo ejecutó. Entonces voy a tener todas las ejecuciones aquí. Ahí ya pasó el test. ¿Sí?
ya pasó en test, estoy pasando todas las reglas, no hay ningún test fallido, por lo cual el reporte va a quedar todo en verde. Y lo mismo debería poder ver del resto de los otros tests. El test de integración, por ejemplo, el test unitario, esos todavía se están ejecutando. La gracia de que después, si falla algo o quiero ver qué pasó, yo puedo mirar aquí en los reportes. Ya les mostré el reporte de testing unitario, pero también puedo generar reportes de tipo HTML o video, quedan almacenados en TestCube, cosa de que pueda conectar eso con alguna herramienta de gestión de proyectos, ¿cierto? Para ver la evidencia realmente de que el test se ejecutó en la versión específica. Y aquí podemos ver, esto está un poco tratando de simular un caso de prueba definido por un analista de negocio o el jefe de proyectos que dice que al consultar el endpoint, me debería traer todas las habitaciones. Esto es una API de habitaciones, para reservar de habitaciones. ¿Sí? Entonces, todo esto sirve, de nuevo, para conectar las personas más técnicas con las personas menos técnicas. A través todo desde una interfaz que centraliza no solamente la gestión del test, su ejecución y la infraestructura donde voy a desplegar el test. ¿Sí? Y aquí también pueden ver, por ejemplo, la base de datos que les decía, ¿cierto? Levanta como servicio solamente durante la ejecución del test y después muere. Entonces ya estamos llegando al final. Ya pasó nuestra demo de que era básicamente la ejecución de los tests desde una PR, ¿cierto? Resolvimos el problema que nos reportó el test de Chainsaw, ¿cierto? Ahora está pasando todas las políticas. Entonces hicimos toda la validación del ciclo de vida, de los detalles de mi aplicación de backend API, e integrando todas estas diferentes plataformas, ¿sí? Para poder reducir costos de infraestructura en QA, para poder acelerar los ciclos sin mermar la calidad y la seguridad de lo que estoy entregando en producción. Y todo con tecnología, bueno, principalmente open source, y la plataforma ya en su versión empresarial de TestCube. No sé si, Javi, quieres mencionar algo más para ir cerrando. Nada que añadir, Cayo. Perfecto. Entonces, esa era la demo en vivo, literal. Espero que les haya gustado las herramientas open source que trajimos, el caso de uso también, de cómo llevamos los diferentes tipos de prueba con diferentes tecnologías centralizadas en una sola plataforma, facilitando la conexión entre el mundo técnico y el no técnico, hablando de calidad y seguridad de software. Todo lo van a encontrar en este repositorio en github.com/cubeshop/testcube-workshop, ¿cierto? Todo esto se adapta a los ambientes donde ustedes quieren ejecutar esto. En nuestro caso usamos un Kubernetes en Google Cloud como plataforma base. Básicamente es cambiar la conexión al Kubernetes host y todo lo demás debería funcionar igual, ¿no? Hay varios secretos que tienen que tener configurado en su repositorio, esa es la única condición. Finalmente, hacerles una invitación de que se conecten con nosotros. Me pueden encontrar a Javi y a mí en el Slack de TestCube. Entran a testcube.io, hay un Slack donde podemos conversar, y yo también estoy en el Slack de la CNCF, por si tienen alguna duda. Feliz de poder apoyarlos en el camino de llevar GitOps a la práctica y tener esta máquina súper aceitada de automatización de test sobre Kubernetes. Últimas palabras, Javi, para cerrar. ¿No? Perfecto. Entonces, Antonio, estamos listos para tu pregunta. Oye, ha sido un placer teneros. A mí personalmente me ha parecido bastante interesante. Test siempre es necesario, y tener una forma de paquete que se puede hacer un test continuo de forma en la que, como lo habéis descrito, los entornos efímeros, eso para mí es grandísimo. Espero que haya mucha suerte con el producto en sí y con el proyecto open source, porque yo personalmente me parece muy interesante. La pregunta es, entornos distribuidos, ¿se podría hacer
la lanzo para la gente que tenga estas dudas, porque yo sí que tengo idea de que se podría hacer, pero pregunta que os lanzo a vosotros. ¿Se podría hacer o cómo lo haríais? ¿Quieres partir tú, Javi? ¿O voy? Cayo. ¿Sí? Vale. Entornos distribuidos. Imagino que te refieres a tener, quizás cada equipo tiene un Kubernetes cluster distinto. Un sistema que está replicado en varios Kubernetes distribuidos. O sea, un sistema distribuido que está desplegado en varios Kubernetes, varias regiones. Vale, varias perfecto. regiones. En ese caso, depende mucho de cómo está integrado ese sistema. Les voy a hablar de un caso simple con el cual podemos partir, que es cuando tenemos por región replicado la aplicación. Entonces, aquí tengo una aplicación desplegada en Estados Unidos, por ejemplo, y tengo mi clúster de Estados Unidos, y tengo la misma aplicación en Asia, ¿sí? El tema es que esas dos regiones están totalmente desconectadas. Estoy replicando el mismo sistema, pero están desconectadas. Entonces yo no puedo correr desde el clúster de Estados Unidos un test contra la aplicación que está desplegada en Asia. Entonces, en ese caso, lo que normalmente se hace es tener el agente runner efímero o incluso uno fijo en ese clúster de Kubernetes que me permita ejecutar los tests contra la región en específico, contra la replicación en específico que quiero ejecutar el test. Entonces, como van a ser dos ejecuciones de tests separadas, yo puedo tomar este concepto de suite de tests que les mostré dentro de la demo, ¿cierto? Y hacerlos en cadena o en paralelo. Podría yo paralelizar tests contra las diferentes regiones que tengo replicadas. En el caso de que la aplicación esté conectada e integrada, desde un solo agente yo podría hacer todos esos tests replicados, ¿sí? Apuntando a la misma URL, quizás con diferentes workers para poder paralelizar el test de carga si es que quiero replicar un tema de estrés o un tema de performance. No sé si quieres complementar algo, Javi. Comentar un poco el lado inverso. Lo que hemos visto también en algún caso es clientes que quieren probar el servicio desde diferentes regiones y lo que hacen es crean clústeres temporales en diferentes regiones para ejecutar el testing, si es un end-to-end test o un load testing, desde diferentes sitios para comprobar que la carga funcionaría bien, da igual si viene desde Asia, desde Europa o desde donde sea. Con lo cual, no solo que tu entorno sea distribuido, sino que el testing lo puedes hacer incluso distribuido, ejecutando desde distintas regiones. Sí. Bien, la gracia es que queda todo centralizado en el mismo panel, ¿sí? No hay que ir a diferentes, porque me ha pasado en otras empresas, en sistemas altamente regulados, cuando, por ejemplo, vamos a países que tienen que restringir el acceso a su información, literalmente los equipos tienen que estar moviéndose entre diferentes versiones de la misma plataforma. Y al tener estos agentes efímeros que se conectan con un control plane, es como si yo tuviera una gran centralización de Kubernetes, un Kubernetes Manager, y tengo clústeres de Kubernetes en cada región replicado. Aquí es lo mismo, la diferencia es que tengo los agentes corriendo en esos diferentes clústeres donde quiero ejecutar los tests. ¿Sí? Pues oye, muchísimas gracias, me parece interesante. Están ahí, hemos compartido algunos pantallazos sobre la charla. Espero que se produzcan conexiones y que podáis hablar sobre la forma de hacer test en la plataforma. Muchas gracias por estar con nosotros. Una última pregunta rápida. ¿Estaréis en la KubeCon en Ámsterdam? No os digo ya en Atlanta la semana que viene, o en 2 semanas, pero en Ámsterdam estaréis. ¿Se os verá por ahí? No lo sabemos todavía. En la de Atlanta está, pero parte del equipo, porque parte del equipo está distribuido en Estados Unidos, entonces ahí sí que tendremos gente de TestCube por allí. Pero la de Ámsterdam todavía no sé seguro quién, pero vamos, seguro que habrá alguien de TestCube, sin duda. Bueno, pues entonces que se pasen a veros y que hablar un poco sobre cómo hacer test. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra charla. Gracias a vosotros. Hasta luego. Pasa buena tarde.